Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposición. En esta ocasión vamos a continuar con el tema 61 y concretamente vamos a hablar sobre el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, como ya hemos adelantado anteriormente, se basa en utilizar, en dividir dos medidas de una distribución concreta, dos medidas observadas de una distribución concreta, y lo hace pues para poder calcular, para poder interpretar, comparar con otras poblaciones, ya que al obtener esta medida lo que van a hacer es anular las dimensiones. Cuando no tenemos dimensiones podemos comparar, ya que si estamos hablando de kilómetros, estamos hablando de vatios, no se puede comparar. Lo único que se puede comparar es la dispersión de los datos en función de lo que estemos hablando. En este caso, perdemos la dimensión y por lo tanto podemos hablar de similitudes y diferencias a partir de este parámetro en concreto, de esta medida de dispersión, que ya la veíamos que era una medida de dispersión, una medida de dispersión relativa en este caso. ¿Cómo se calcula? Pues bueno, lo primero que hay que tener en cuenta, como ya hemos visto en el apartado anterior, en el de la desigualdad de Chebyshev, hemos visto la importancia, lo que significa la media y lo que significa la varianza. Dada una variable aleatoria, una variable estadística, nos da igual, tenemos una media y tenemos una varianza que sea finita. Dentro de estas características, vamos a considerar variable estadística, aunque es equivalente para variable aleatoria, variable estadística, con media, x media y varianza finita, sigma al cuadrado. La media distinta de cero, importante. Ahora vamos a ver por qué. Voy a ponerlo ahora después. Con media distinto de cero. ¿Por qué? Porque el coeficiente de variación se define precisamente como sigma, la desviación típica, partido por x media, por el valor absoluto de x media. Como estamos dividiendo por x media, necesitamos que necesariamente no sea cero. Ya está, es la única pega, que no puede ser cero. No podemos considerarla como cero. En poblaciones donde se observan valores mayores que cero, este coeficiente es típicamente menor que la unidad. Es decir, los valores en los que no vamos a tener cero y que podemos calcularlo, este valor es menor que la unidad, suele ser menor que la unidad, aunque hay algunas distribuciones en las que puede llegar a ser 1 o puede superar la unidad. Pero eso en algunas en concreto. Vale, en cuanto a los cambios de escala, hay que tener en cuenta, y de hecho ahora vamos a hacer la demostración, teniendo en cuenta lo que es la varianza, lo que es la desviación típica y lo que es la media. En cuanto a cambio de escala, vamos a ver cómo ocurre. Pero para empezar, lo más interesante es que tenemos varianza y tenemos media. Con respecto a lo de las medidas a las que nos referíamos, la desviación típica, la varianza tiene, si tenemos una dimensión, pues estamos hablando de kilómetros, estamos hablando de, no sé, estamos hablando de kilómetros, estamos hablando de vatios, como ya digo, estábamos hablando de segundos. La varianza de una distribución de esas dimensiones tendría esas dimensiones al cuadrado. Estaríamos hablando de kilómetros cuadrados, estaríamos hablando de vatios al cuadrado, estaríamos hablando de segundos al cuadrado. Y la media estaría hablando de kilómetros, de vatios y de segundos, por ese orden, respectivamente. Por lo tanto, al dividir la desviación típica entre la media, nos quedamos sin dimensiones. Estamos dividiendo segundos entre segundos, estamos dividiendo kilómetros entre kilómetros, estamos dividiendo vatios entre vatios. Con lo cual, nos queda una medida, la medida es adimensional, que es parte de su potencia. Su potencia es ser adimensional. ¿Por qué? Porque al ser adimensional podemos compararla con otras poblaciones en las que, con otras medidas de otras poblaciones en las que no tengamos las mismas dimensiones. Ya que en este caso, directamente, como es adimensional, no tiene dimensiones, podemos compararla con lo que queramos. Vale, pues para ver los cambios de escala, un cambio de escala, pues si tenemos esta variable x, podemos hacer que cada i sub i escriba vamos a hacer un cambio de escala y vamos a obtener una variable i. Vamos a tener una variable i a partir de esta variable x. Y sub i va a ser igual a por x sub i más b. Vale.
pues ya lo tendríamos. Este sería un cambio de escala. ¿Cómo funciona el coeficiente de variación con respecto a cambios de escala? Pues vamos a verlo. Vamos a verlo partiendo de lo que es su definición. Sería el cambio de escala. El cambio de escala y el cambio de origen, de nada en el origen. Cambio de variable, simplemente. Bien, el coeficiente de variación, hemos dicho el coeficiente de variación de i, en este caso, que es el que queremos calcular, el que queremos ver cómo varía, tendríamos, tendríamos la varianza de i partido por la media de i, la media de i, no la de x, la media de i. Pero esto, ¿cómo se escribe? Pues ya sabemos que la varianza de i se escribe como la suma desde i igual a 1 partido por n hasta acá de i sub i menos i media al cuadrado por n sub i. Todo esto partido por la i media, 1 partido por n, suma desde i igual a 1 hasta acá de i sub i por n sub i. He puesto entre paréntesis, no habría hecho falta. Ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir i sub i por a sub i sub i por a por x sub i más b. Luego tendríamos la raíz. Vamos a ponerlo así en grande porque si no, 1 partido por n, pues la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de, vamos a poner a por x sub i más b menos a por x media. Eso sí lo sabemos, que la media se conserva de las propiedades del tema anterior, más b. Todo esto al cuadrado y por n sub i. Y en la parte inferior tendríamos 1 partido por n por la sumatoria desde igual a 1 hasta acá de a x sub i más b por n sub i. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a seguir, así. Vamos a seguir un poquito para abajo y así. No mucho, porque si no se sale del marco. Vale, en la parte de arriba podemos observar que b y b se van a anular porque aquí hay un menos. Y a podemos sacarlo fuera. Podemos sacarlo fuera del paréntesis que al estar elevado al cuadrado, pues iría elevado al cuadrado. Como es una constante que no depende de k, también lo podemos sacar fuera de la expresión. Es decir, podríamos tener a al cuadrado por 1 partido por n por la sumatoria de igual a 1 hasta acá de x sub i menos x media al cuadrado por n sub i. Que ya nos vamos dando cuenta de lo que es eso. Pero bueno, si no nos damos cuenta, ahora lo vemos. Y en la parte inferior tendríamos b, al estar multiplicado por n sub i, todos los elementos, al final lo que vamos a tener es b por la sumatoria de n sub i. Como son dos elementos, dos sumandos, podemos separar la sumatoria. Separamos una sumatoria por un lado y la otra por el otro. En este caso tendríamos a por 1 partido por n, porque a no depende no depende del parámetro k, a por 1 partido por n por la sumatoria de igual a 1 hasta acá de x sub i por n sub i, que eso ya nos da información de qué estamos hablando, más 1 partido por n por bn. N con n directamente. A por ¿esto qué es? Pues esto es la varianza, la desviación típica de x. Y aquí abajo tenemos a por la media más b. Ya lo tendríamos cómo varía. Pues vamos a ver si hacemos solo y exclusivamente un cambio de escala. Un cambio de escala es que b igual a 0. Entonces lo único que nos puede variar es en el signo. La variación que se produce al realizar un cambio de variable de i, de x a i igual a x más b, lo único que se produce es un cambio de signo. Vamos a ver que en este caso
Voy a volver a ponerlo y así lo vemos más fácilmente. El coeficiente de variación de x sería igual a sigma de x partido por la media de x. Y el coeficiente de variación de y, tal y como hemos definido y, igual y su y igual a x sub i más b, el coeficiente de variación sería igual a por sigma de x, ¿sí? Partido por a x media más b. Ahora, si b es igual a 0, lo que tenemos es un cambio de escala. Bueno, y a, obviamente, distinto de 0. Si a es distinto de 0 y b es igual a 0, tenemos un cambio de escala. Pues en el cambio de escala lo único que varía, como podemos comprobar, sería el signo. Sería el signo, ya que estos dos, si a es negativo, lo único que puede variar es el signo. Si a es negativo, puede variar el signo. ¿Por qué? Porque este sería positivo, este negativo, y por lo tanto no tendríamos sigma de x partido por x. Es decir, no tendríamos la varianza de x partido por la media de x, sino menos la varianza de x partido por la media de x. Ya está, ese sería el estudio de cómo funciona, cómo ocurre este cambio de escala y cómo afecta al coeficiente de variación. En el caso en el que b no sea 0, b sea distinto de 0, pues evidentemente tenemos esto. Y ya está. Si a es igual a 1, si a fuera igual a 1, entonces lo único es sigma de x partido por la media de x más b. Y con esto, simplemente con esta imagen ya sabríamos reproducir, sabríamos decir en qué caso estamos hablando del cambio de variable. El cambio de variable de y sub i igual a por x sub i más b se produce, nos afecta en el coeficiente de variación de la siguiente forma. Ya está, ya lo tendríamos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo en el que vamos a ver la variable normalizada. Adiós.